¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué dicen? Miren esta monada. Miren lo que son estos molinitos preciosos. Obviamente, Sandra, que iba a poner un toque de brillo, como siempre. Miren este mini que tiene estos ganchitos para las hojitas o para ponerlo en un libro, como un marcador. Acá mucho color, obviamente. Yo lo tejí con lana, pero ya lo saben muy bien que lo pueden tejer con hilo de algodón o con el hilo o lana que a ustedes les guste. Para guirnaldas, para tutores en una maceta, pueden hacer que giren, ensartándoles un alambrecito que salga por detrás. Pueden girar también como a modo de juego. Pero miren esto para una guirnalda en un cumpleaños, por ejemplo, de los niños o de las niñas, obviamente. Miren, acá tenemos colores más femeninos, pero para decorar, como moño para regalo. Bueno, donde ustedes quieran agregar o colocar estos molinitos que son un sueño, divinos y súper fáciles. Este es uno de los modelitos. Se hacen de muchas maneras. Bueno, yo los hice con lana, como les mencionaba, mis lanitas que acá están. Ahora lo vamos a hacer con estos colores de Boca. Acá en la Argentina tenemos los colores de Boca. Este tendría, no sé, los colores de River. Pero la verdad, miren qué hermoso que queda. Muy, muy bonito, muy decorativos. Y también van a elegir los tamaños. ¿Qué tengo por acá? Un platito con botones, porque en el centro le pueden poner botoncitos, lentejuelas, como están aquí. Estos son trocitos de CD, que son como un espejito, como tiene este aquí en el centro, porque un poco de brillo, si los van a poner en una maceta o en una guirnalda, siempre vienen bien. Yo los pegué con esta silicona en frío, pero pueden coserlas también. Tienen estas lentejuelas que los hacen mucho más vivaces. Miren qué bonitos. Para tejer tengo esta agujita número 4, pero también podría ser esta en 3,5. Esta la tejí con 3,5, esta la tejí con 4. Ven, para hacer este pequeñín, ahora les voy a mostrar, pero son menos hileras nada más, es muy simple. Y el material. En esta ocasión voy a hacerlo, como les mencionaba, en azul y amarillo, pero ustedes pueden elegir un solo color para hacerlos de un solo color, uno de cada color. Hacen unas guirnaldas y decoran, como les mencionaba, también para un cumpleaños. Qué lindo que es hacer las guirnaldas tejidas para los cumpleaños. Primero que es original, son hermosas, los hacemos nosotros y son eternos. Podemos decorar muchos cumpleaños con las cositas tejidas, que hay un montón de ideas para los cumpleaños. Pero bueno, hoy los molinitos estos preciosos. Yo lo voy a tejer con estos dos colores, el amarillito y este azul. Tengo otro ya adelantado, porque ahora les voy a mostrar los primeros pasos. Como para hacer este molinito, les voy a mencionar cómo hacer uno de estos astas o pétalos. Y luego el segundo, pero se hacen exactamente igual los 4. Que también, si ustedes quisieran, lo pueden hacer hasta de 6 astas. Y son un poquito más grandes, pero quedan muy bonitos. Bueno, para empezar, y una de las formas, porque hay varios métodos para hacerlo, pero esta es una de las más sencillas, o por lo menos es lo que a mí me parece. Vamos a hacer un anillito mágico y se trabaja todo con punto bajo en este modelito. Entonces, anillito y cadenita. Tengo acá mi anillito que no lo voy a cerrar hasta que no cargue los 4 pétalos. Esa es una de las formas. Yo tengo que cargar dos puntos por color. Si yo quiero hacerlo con 4 colores, por ejemplo, cada uno va a tener 2 puntitos de base. Por ejemplo, otra de las cosas, porque ahora lo van a ver cuando lo empiece a hacer. Pueden cargar con este color de base del primer pétalo los 8 puntos que necesitamos, cierran el anillito y comienzan luego a combinar colores. Empiezo con el azul, pero después podría combinar distintos colores. En esta ocasión yo voy a hacer 2 en azul, termino el pétalo o asta, y después empiezo con el segundo color, que en mi caso es amarillo,
hago el mismo movimiento, luego voy a hacer un azul y por último, cuando termine con el amarillo, recién ahí voy a cerrar este anillito. Obviamente que lo van a ir viendo, pero yo les voy mencionando porque hay distintas maneras. Ustedes tienen que elegir con la manera que se sientan más cómodos. Bueno, tengo mi anillito abierto, hice mi cadenita, ahora voy a tejer 1, 2 puntitos bajos. Como les mencionaba, yo voy a hacer 2 azules, 2 amarillos, 2 azules y 2 amarillos. Entonces, tengo estos 2 y comienzo a tejer el asta de este. Cuando termine con este, recién ahí voy a empezar con el amarillo. O sea que el anillito mágico siempre lo voy a tener abierto hasta el final. Entonces, tengo 2. Cadenita, giro. En este voy a hacer un aumento en el primero. Y en el segundo repito ese aumento. Entonces en esta hilera voy a obtener 4 puntitos. Ahí, tengo 4. Cadenita, giro. En cada uno de los extremos siempre voy a tejer un aumento. Entonces aquí tejo 2. Los del centro voy tejiendo de a 1. En este caso tengo 2 puntitos, tejí los 2. Cuando llego al extremo vuelvo a tejer ese aumento. Les digo por qué hay varios métodos, porque en algunos molinitos de estos se hace el aumento en un solo lado. Hay otras formas para hacerlo. Pero bueno, acá compartimos esta. Bueno, cadenita, giro. En este extremo el aumento. Tengo 2 puntitos. Estos del centro los voy a tejer como están, no hay aumento aquí. 3, 4, 5, 6 puntos, llego al extremo, vuelvo a hacer un aumento. Entonces serían 8. Ahí, ven que se me vino esta lana amarilla. 8. Cadenita, giro, vuelvo a hacer el aumento. En esta hilera me voy a encontrar con 10 puntos en total, pero me voy a detener un poquito porque quiero contarles algo. Si yo los quiero así de pequeñines, estos tienen los 8 puntos. Por ejemplo, termino de tejer toda esta hilera que tengan 8 puntos y dejo la hebra larga como la vamos a dejar, que luego se las voy a mostrar, y se hace de este tamaño, ¿ven? Se va a hacer un molinito mini, bien chiquitito. Cuantos más hileras agreguemos, más grande va a ser el tamaño del molino. Eso para que vayan teniendo en cuenta. Entonces, ahí ya hice el aumento, tenía 2, con este 3. Les dije que aquí nos vamos a encontrar con 10 puntos. 5, 6, 7, 8 y sumo el aumento. Aquí tengo 10. ¿Vieron que es fácil? Recuerden que esto se mantiene abierto. Cadenita, giro. Repito el movimiento. Aquí, en esta hilera, vamos a tener 12 puntos. Entonces tengo 2, 4, ahí, 6. Siempre los del centro los vamos tejiendo de a 1. Tengo 8, 9 y me encuentro nuevamente en el extremo, que acá es como que se esconde. Esto es para los principiantes. Siempre tengan en cuenta, porque este último punto, por lo general el último y el primero, medio como que no se ven, que se quieren esconder. Hay que contar. Porque después, Sandra, ¿vos sabés qué me pasó? A mí se me aumentó el tejido. Sandra, ¿sabes qué me pasó? A mí me quedaron mucho más puntos. Bueno, ahí es donde tenemos que prestar atención, que no le sumemos o le restemos puntitos. Bueno, aquí nuevamente el aumento. Y así voy a seguir creciendo, siempre dando los aumentos en los extremos hasta tener 16 o 18 puntitos.
¿Por qué les digo 16 o 18? Porque en estos tengo 16 puntos en total. En la muestra que yo estoy haciendo ahora, cargué hasta 18 puntitos. O sea que va a quedar apenas un poquitito más grande. Eso también. Como les mencionaba, ustedes van a decidir el tamaño de su molinito. Pero vieron que es simple, es muy, muy simple. Cada uno de estos pétalos o astas, porque es un molino, es medio difícil cómo lo nombramos. Cada una se hace exactamente igual. Eso para que tengan en cuenta que es rápido. Entonces, acá tenía el aumento, tengo los dos. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, esto aburre un poco, pero 13, 14 y ahora viene el aumento aquí, en este punto. Ahora voy a tener 16. Bueno, hasta acá yo llegué para estos dos, pero la muestra que estoy haciendo nueva, como les mencioné recién, es con una hilera más nada más. Entonces así voy a tener 18 puntitos. Así me quedo tejiendo hasta el final porque esto es más que fácil. Acá llegué a los 18, entonces voy a hacer un pequeño nudo y voy a dejar una hebra un poquito larga, 20 centímetros aproximadamente, porque con esto lo vamos a coser. Estiro, nudito y reservo. Entonces, ahora aquí, siempre respetando el nudo mágico, con mi colita la voy a ir acompañando, acá voy a empezar el amarillo, todavía no ajusto. Les voy a mostrar solo el inicio y luego ya paso a la muestra que tengo adelantada, porque esto es repetir exactamente lo mismo, pero quiero que vean cómo va la secuencia de cada color. Pueden elegir 4 colores también, no solamente 2 o 1. Entonces siempre vamos a dejar una hebrita y el nudo. El nudo mágico, recuerden que el rulito tiene que ir doble ahí para que luego lo ajustemos, porque por ahí se nos cae la colita del nudo y lo tejemos acá. Va a cerrar igual, pero no va a estar reforzado. Entonces, este nudito yo no lo quiero ajustar mucho. ¿Ven? Si yo tiro, ajusta. Es para que vean que tienen que estar doble. Dejo una hebrita y sobre este doble comienzo a tejer la segunda asta. Entonces, cadenita de ajuste, tejo mi primer punto bajo, mi segundo punto bajo, cadenita, giro. Todo el tiempo tenemos que girar porque es un tejido de ida y vuelta. Acá tejo el primer aumento y al lado el segundo aumento. Igual que el otro, es repetir lo mismo. Cadenita, giro. Queda todo como muy flojito porque no ajustamos todavía el nudo. Pero no pasa nada, se puede tejer perfectamente. En este primero tejo el aumento. Me quedan los dos del centro. Aquí no hacemos aumento. Ya tenemos 4 puntos. En este último tejo el aumento. Es bueno que vayan contando porque saben cuántos puntos tienen que encontrarse con cada vuelta. En este teníamos 2, luego 4, luego 6. En esta hilera, cadenita giro, voy a tener 8 y así hasta obtener los 16, 18, 10 puntos, lo que ustedes quieran, porque ustedes van a decidir tantas hileras como quieran, que así les va a quedar el tamaño de su molinito. Incluso si ustedes van a tejer con algún hilado más grueso, quizás no hagan falta tanta cantidad de hileras, porque al ser el hilado grueso, una aguja más gruesa también, entonces con menos vueltas seguramente van a obtener un lindo tamaño. Bueno, acá me voy a detener. Apoyo sobre la mesa. Obviamente que tengo que seguir tejiendo hasta tener los 18 puntos, o 16 o 14, como les decía recién.
Bueno amigos, miren, este es el nudito, estas colitas quedan por detrás. Este lo voy a mover ahí, va a venir acá. Luego en este espacio, voy a sacar la colita amarilla para atrás. En este espacio, recuerden acompañar el nudo mágico, En este espacio, si yo lo voy a combinar con azul y amarillo, acá me corresponde tejer el azul. Sigo girando con mi nudito y acá luego me correspondería tejer el amarillo. Ese paso ya lo adelanté y lo voy a traer para mostrárselo. Acá tengo el otro que está todavía sin ajustar el nudo mágico. Entonces, ¿cómo les tiene que quedar? Miren, acá me quedó la colita, acá me quedó la otra. Yo en todas le dejé una colita que me permita luego ajustar o coser. Y acá tenemos el nudo mágico. Por detrás tengo todos los inicios de estos colores. Entonces voy a buscar la hebrita del nudo mágico, que es esta. Y ahora sí, ajustamos. ¿Ven? Ajustamos bien, obviamente que no se vaya a cortar ni nada. Y que tenemos la opción de enhebrar. Acá vamos a buscar el imán, nuestra agujita que teníamos. Enhebramos, hacemos un nudito por detrás. Una vez que se cerró bien, tenemos que cerrarlo bien, hacemos un nudito. Y todas estas colitas, o pueden hacer nuditos entre ellas que quedan aquí por detrás, o lo pueden enhebrar en la agujita y lo van escondiendo por todo el tejido. Pero como esto es un trabajo decorativo, ahí, la agujita. ¿Ven? Esto es lo que les menciono acá. Yo puedo tejer estos dos anudar estos dos amarillitos. Ahí y ahí. Bien ajustado. Puedo dar un tercer nudito y corto al ras. Y con los azules, sin equivocarme, estos del extremo no, porque con eso tenemos que trabajar ahora. Y con los azules, bueno, me está faltando uno que no sé dónde se me piantó, no lo encuentro. Bueno, me está faltando uno que debe andar por ahí perdido. Lo pueden anudar, lo enhebran y lo anudan, que es lo que voy a hacer con este. Y con estos que quedaron aquí en los extremos es cómo vamos a armar nuestro molinito. Entonces, a este sí lo voy a enhebrar. Ahí. Fácil, recontra fácil. Y vamos a ir al medio. Hay veces estos molinitos no se llega hasta el centro y le dejan un espacio aquí en el centro como para poner lo que quieran, decorarlo o pasarle un alambre para que esto gire. En mi caso yo lo pasé bien en el medio, ahí, y me voy hacia abajo. Ahí. Una vez que estoy aquí abajo, entre tanta hebra, anudo, hago un nudito con esta, ven que me quedo ahí, vuelvo a hacerlo porque se me fue la hebrita para hacer el nudo, ahí está. Y esta, como me quedó aquí abajo solita, abandonada, lo que voy a hacer es aprovechar y hacer un nudito. Doble o triple, de acá no se va a ir. Si ustedes tienen duda, como esto es decorativo, hasta podrían llegar, si quisieran, a poner una gotita de pegamento, pero no hace falta. Bueno, tengo el primero. Acá tengo el primero. Voy por el segundo. ¿Ven por qué les decía? Dejen una hebrita medianamente larga que les permita luego anudar. También me voy al centro. Y hacia abajo. Ahí está. Miren cómo solito. Ahí va formándose. Anudo. Hago un par de nuditos. Y llevo a pasear un poquito la hebra, cosa de que no se escape. Ahí. Corto. Miren qué fácil. Voy por el tercero. ¿Cuánto tiempo tardamos? Esto es tiempo real. Nada. Un ratito. Pones la pava, invitas a tu vecina
a tu cuñada, a tu suegra, ¿por qué no? Ahí. Y mientras charlan, se hacen unos cuantos. Y si es para un cumple, pueden llegar a planear cómo van a hacer esa fiestita tan linda. Si están los niños, los pueden hacer participar decorando cada uno de estos molinitos. Y la verdad que es hermoso. Vamos, miren, ¿qué me falta? El último. Nada, no tardamos nada. Es un trabajo divino. Los pueden poner en bolsitas para las chicas que tienen venta en su casa o en alguna feria. Y venden estas bellezas. Ahí se me soltó un hilito, así que vamos a aprovechar y hacer un nudito. Pero yo enseguida me imaginé los míos, ya están todos grandes, que bien podría hacerle molinitos. Pero se me han crecido, mi media docena se ha crecido. Para como guirnalda. Quedé encantada con esa idea. Listo. Miren esta belleza. Así que nos tocaría decorar. Miren, como quieran. Los pueden hacer para un lado, los pueden hacer que giren para el otro lado también, porque lo dan vuelta y lo giran para el otro lado. Ustedes eligen. Miren qué bonito. Acá que tenemos algunas lentejuelas que le podemos poner ahí, o podrían ser doradas en este caso, que tiene los colores de Boca, también podría ser. A ver si tengo más doraditas. Miren qué bonito. Esas las pegué con la silicona, o las pueden bordar con una puntadita. Pueden poner mucho más. Por eso les mencionaba a los niños, ponen a los chicos a que decoren y comparten un rato con los niños. Bueno, me faltaría una doradita, pero miren qué bonito. Miren qué trabajo tan simple y tan lindo para poder hacer en familia, con amigos, tomando un mate, compartiendo un rato, que de eso se trata, compartir no solamente el arte hermoso que podemos hacer, sino también un rato con los amores con quienes nosotros queremos disfrutar un poquito, un ratito de esta vida maravillosa. Espero que les haya gustado, que disfruten y hagan muchas cosas, que las manitos estas nos regalan siempre estas bellezas, y con poquito material, porque la verdad lleva muy poquito, y con el material que más les guste. Espero que de aquí surjan muchas ideas para que ustedes puedan compartir y trabajar también. Un besote enorme, nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias, chao.